a dar unos, vamos a dar unos minutos para que se vayan sumando los demás participantes a este curso. Son 8:02, vamos a dar unos 3 minutos hasta las 8:05 y ya empezamos, ¿sí? Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se acaban de conectar, estimados participantes. Podemos comenzar con la sesión en listo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, ¿no? Vamos a desarrollar este curso especializado en lo que es las normas y procedimientos de la archivística y el trámite documentario, ¿no? En esta primera sesión vamos a tratar sobre lo que es la archivística como
disciplina que rige todo lo que es la gestión documental y las normas archivísticas peruanas, ¿no? Que aplican en el desarrollo de la gestión documental a nivel nacional, ¿no? Tanto en el ámbito público como en algunos casos también en el ámbito privado. Bueno, voy a proyectar PPT, ¿no? Vamos a dar algunas indicaciones para la participación. Si en un momento algún participante desea hacer una consulta o comentario sobre el tema a tratar, un inconveniente puede levantar la mano y se le va a dar acceso al micrófono para que pueda realizar su participación. Esa sería la mecánica de la intervención. De esta manera podemos mantener un orden. ¿De acuerdo? Se puede visualizar el documento, ¿no? Entiendo. Espero que sí. Por favor, si alguien me puede confirmar. Un check. Perfecto. De acuerdo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre las normas y procedimientos del trámite documentario y archivística. Bueno, para poder conocer y saber de cuál es la disciplina que rige el proceso de gestión documental, tenemos que, digamos, basarnos o recaer en la archivística, ¿no? La archivística, que es la disciplina que estudia o trata a los archivos o documentos de archivo, ¿no? Entonces, aquí en esta primera etapa vamos a conocer un poco. Existe diversas definiciones, ¿no? Partiendo que la archivística tiene un desarrollo, digamos, llamémoslo así, por dos corrientes, ¿no? La anglosajona y digamos, la corriente europea, ¿no? Entonces, para nuestro caso, el caso peruano toma un poco la definición digamos, el diccionario de normas archivísticas para poder tener una base en cuanto al desarrollo de esta, ¿no? Aquí en nuestra realidad peruana, ¿no? ¿No? Según este diccionario, indica que la archivística es la disciplina que trata los aspectos teóricos y prácticos, ¿no? Relacionados a la tipología, a la organización, a su funcionamiento de los archivos y el tratamiento archivístico de sus fondos documentales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? La archivística trata todo lo que se ve relacionado a todos los documentos de archivo y su tratamiento, ¿no? Propiamente archivístico, eh, en el desarrollo, en todo el ciclo vital del documento, ¿no? Desde su generación hasta su custodia, repositorio, como evidencia de algún ejercicio o trámite, ya sea a nivel persona jurídica, persona natural, ¿no? Ciudadano, o para servir como evidencia de alguna gestión en, en lo que respecta a temas administrativos, temas legales, contables, ¿no? Los documentos de archivo están presentes en toda actividad, ya sea pública o privada, ¿no? La archivística trata o evalúa estos documentos que resultan una evidencia del ejercicio del derecho ciudadano.
¿no? Aquí en el Perú, partiendo de este concepto, se tiene, o sea, cada, digamos, en país tiene su sistema nacional de archivos, ¿no? Como se conoce, eh, el sistema nacional de archivos rige o tienes una organización de acuerdo a esta, ¿no? Por un lado tenemos a los archivos públicos, dicho de otra manera, todos los archivos de las actividades públicas, sean con derecho privado o sean actividades como los ministerios eh, y demás instituciones que brindan servicio a la ciudadanía. Los archivos privados de función pública, que mencionaba hace un momento, ¿no? De derechos privados, tenemos el Archivo General de la Nación como ente rector de este Sistema Nacional de Archivos, los archivos regionales que vienen a ser los, o vienen a ser la figura del Archivo General de la Nación en cada región del país. Si bien es cierto, el Sistema Nacional de Archivos es dirigido por el Archivo General de la Nación, en cada región del país toma la batuta, en este caso, los archivos regionales, ¿no? Reciben orientación técnica y operativa de parte del Archivo General de la Nación, pero obviamente tienen una dependencia de los gobiernos regionales, ¿no? Por el lado económico, presupuesto y todo ello, ¿no? Y por otro lado tenemos a los archivos privados, ¿no? Si bien es cierto, la normativa que rige y que dirige el Archivo General de la Nación está o es de fiel cumplimiento para todas las organizaciones del Estado, no, eso no quita que las entidades privadas puedan adherirse y tomar como ejemplo estas normativas para la aplicación de sus trabajos, gestión documental dentro de su organización. Como lo mencionaba, el Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Esto de acuerdo a la Ley 25323, ¿no? Y que fue aprobada por el Decreto Supremo 008 del año 92. En la parte baja tiene un enlace, hay un enlace eh, de toda, en donde van a poder encontrar toda la información relacionada eh, a lo que es el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Para no de repente ser muy extenso esta situación. De manera general, vamos a conversar un poco cuáles son las funciones del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Como menciona, proteger y defender el patrimonio documental de la nación, contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional, cautelar y difundir los valores de la identidad nacional, fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos documentales y asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos en la República. Como pues, han podido observar en la presentación anterior, esta norma, esta directiva fue aprobada pues, en los años 90, ¿no? A través de las directivas de cada proceso dentro de lo que es los archivos o la archivística, se ha ido actualizando, digamos, la información o el alcance que tiene cada, cada proceso, ¿no? Para el desarrollo, para el ejercicio de cada actividad del Estado, pero como pueden observar, ¿no? El documento de archivo está presente en todo ámbito, ¿no? Tanto público como privado, y en todo, de repente, llamémoslo así, giro de negocio, ¿no? Si hablamos del ámbito privado, ¿no?
En el aspecto de las políticas archivísticas, ¿no? La Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas es la que gestiona, integra y desarrolla el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Ya que es la que formula, difunde y supervisa el cumplimiento normativo, ¿no? Asegurando la calidad de la gestión documental como evidencia de la gestión pública. Aquí es donde entra a entrar, como les mencionaba, el, eh, el papel que cumple el documento de archivo como evidencia de la buena o la mala gestión de cualquier entidad pública o persona jurídica, ¿no? Beneficio o medro del ciudadano, de los ciudadanos, ¿no? Esto porque permite la toma de decisiones, permite el acceso a la información, ¿no? Como bien sabemos, existe incluso ya una ley de acceso a la información pública, ¿no? Por la cual, como todos sabemos, conocemos, hemos conocido muchos casos de buenas y malas gestiones, ¿no? La defensa de los derechos y protección del patrimonio documental, en articulación con la Dirección de Archivo Intermedio, Dirección de Archivo Histórico y la Dirección de Conservación, ¿no? Estas direcciones son las que, eh, en articulación entre ellas, pues permiten al Archivo General de la Nación, como ente rector, poder gestionar, integrar y dirigir políticas archivísticas en el Perú, ¿no? En el país. Bueno, en esto, a continuación, vamos a hablar sobre lo que es los procedimientos archivísticos. ¿Qué vienen a ser los procedimientos archivísticos, no? Como mencionaba, la archivística es la disciplina que ve todo lo que está relacionado a la gestión documental a nivel operativo, a nivel de funcionamiento, ¿no? Y su relación entre administrado y administrador, ¿no? Obviamente existe ciertas pautas que se deben seguir, ¿no? Respetando ciertos principios que nos dice la archivística, que nos menciona esta disciplina, que nos va a ayudar a poder realizar, por ejemplo, ¿no? Un buen proceso de organización documental o darle algún proceso de valoración o selección, ¿no? De conservación de documentos y, por consecuente, todo trabajo, todo o como fin la- de documento de archivo, el documento de archivo es estar a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y es ahí donde entra a tallar un poco el término de trámite documentario, que ahora ya se conoce como Oficina de Atención al Ciudadano, ¿no? Ya no es tanto el servicio a usuario, ¿no? Anteriormente se conocía con ese nombre, ahora ya las entidades públicas, por lo menos los ministerios, grandes entidades públicas, ya tienen una oficina de atención al ciudadano y incluso ya han desarrollado algunas políticas respecto a ello, ¿no? Pero para entender de manera inicial cómo se desarrolla cada proceso, vamos a conversar sobre estos 5 procesos procedimientos archivísticos. Para esto tenemos, como le mencionaba, directivas, ¿no? Relacionadas, obviamente, en el ámbito peruano, ¿no? Relacionadas a lo que es la administración de archivos, ¿no? La directiva 011-2023. Esta información es digamos, la que se encuentra vigente y también puede encontrar en la dirección que le mencioné del Archivo General de la Nación, ¿no? Relacionada a la norma para la administración de archivos en las entidades públicas. La directiva 10-2019, que habla sobre la organización de documentos archivísticos en la entidad pública. La directiva 12-2019, que habla sobre la valoración documental en la entidad pública. La directiva 3-2023, esta directiva, ¿no? En virtud de lo que ya se viene desarrollando desde poco antes de pandemia respecto a todo lo que viene a ser el trabajo con documentos digitales, electrónicos digitales, ¿no? Y
más adelante vamos a ver la diferencia entre documento electrónico y documento digital. También, ¿no? El año pasado, el AGN, el Archivo General de la Nación, ha dado unos lineamientos para cómo podemos darle eh, el valor o de proceso de valoración de estos documentos archivísticos digitales, ¿no? No todo lo que se genera digitalmente es un documento de archivo, entonces hay que diferenciar los documentos digitales de los documentos archivísticos digitales. Y también tenemos lo que es la directiva relacionada 01/2019 relacionada a a la conservación de documentos archivísticos. Y la 01/2020 relacionada a los servicios archivísticos en la entidad. Vamos a pasar a conversar sobre el primer procedimiento, que es sobre la administración de archivos. ¿Cuál es el objetivo de esta directiva? ¿No? ¿Por qué razón el AGN, a través de la Dirección Nacional de Políticas Archivísticas, crea esta directiva? Porque pretende que se dispongan los lineamientos para la administración de archivos que permitan la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema institucional de archivos en las entidades públicas. Eh, ¿Qué viene a ser un sistema institucional de archivos? ¿No? El sistema institucional de archivos es el órgano que dirige las políticas archivísticas dentro de la institución o la organización pública, ¿no? Y el encargado de desarrollar o implementar este sistema institucional de archivos es el archivo central, ¿no? El archivo central es el nivel de archivo que se encarga de implementar todas las políticas archivísticas, todos estos procedimientos archivísticos para que el sistema institucional de archivos, eh, en primer lugar, entre en funcionamiento y se desarrolle de manera idónea, ¿no? Para esto, esta directiva sobre la administración de archivos da algunos conceptos generales, ¿no? Y bastante también al general y a detalle de lo que se conversa mucho en el ámbito archivístico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un archivo? Muchos de nosotros hemos tenido experiencia tal vez de trabajar en algún nivel de archivo de oficina o archivo de gestión llamado, ¿no? Un archivo central o un archivo periférico o incluso un archivo histórico, ¿no? Entonces, es importante saber y conocer qué es un archivo. Un archivo no está relacionado al espacio físico como concepto, como a sección tal vez, ¿no? Como conocimiento, sí podemos hablar de solamente el espacio físico, pero no es solamente o relacionado al espacio. El archivo viene a ser el conjunto organizado de documentos archivísticos producido por una persona natural o jurídica, entidad pública o privada en el ejercicio de sus funciones, respetando su procedencia y orden original, ¿no? Que son dos de los principios básicos de la archivística. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Para qué? Para que sirva como testimonio, información o fuente de la historia e investigaciones, independientemente del soporte o espacio o lugar en que se resguarde, ¿no? Aquí es lo que les comentaba hace un momento. El archivo no está solo relacionado al espacio físico, ¿no? A, a todo este conjunto de documentos que se genera desde que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Realizar un trámite para mi DNI, desde que yo ingreso a la página de la RENIEC y leo los requisitos y me indica que debo hacer un pago para obtener
mi primer DNI o de repente el duplicado, desde ese momento ya estoy generando un archivo. En este caso, lo que va a ser mi documento nacional de identidad. Y eso va, obviamente, es un testimonio de mi identidad como ciudadano. Otra sección también puede ser entendido en su dimensión institucional como una unidad de organización o funcional que administra documentos archivísticos y brinda servicios de acceso. Ya esta sección obviamente está relacionada ya un poco al espacio, al área que nos facilita la información. Toda entidad pública existe un archivo que tenga o no cierto desarrollo, hablando netamente como área, pero existe un archivo porque es el área encargada de facilitar, de dar alcance a la información que se genera en la institución, sea netamente por la institución, o sea porque lo ha sido iniciado por una persona natural, el ciudadano, ¿no? En este caso, el ejemplo clásico, el- la solicitud o la obtención del documento nacional de identidad. Aquí también es importante conocer lo que viene a ser el ciclo vital del documento archivista. Eh, Hace un momento les conversaba que la archivística participa en todo el ciclo del documento, el ciclo vital del documento, desde su generación hasta su resguardo repositorio, ¿no? A esto se le llama etapas, fases, ¿no?, que atraviesan los documentos desde su producción y custodia en los archivos de la entidad hasta su disposición final, ¿no? En este caso, cuando ya cumplen un cierto periodo, ¿no?, puede ser transferido al archivo histórico. Algunas entidades tienen, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay documentación que pues no puede ser eliminada por más que pase el tiempo y pues tiene su propio archivo histórico, el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque también existe el archivo histórico del Archivo General de la Nación, ¿no?, que es el área o la dirección de archivo histórico que es la que custodia todos los documentos que ya pasan en un periodo de 30, 35 años. La norma indica 30 años. Todas las entidades públicas tienen la obligación de, dar alcance a través de la Dirección de Archivo Histórico al Archivo General de la Nación. O su conservación permanente también, ¿no? Como les mencionaba, existen documentos que son documentos de gobierno normalmente, ¿no? En este caso, el Archivo de las Relaciones Exteriores, ¿no?, que tiene documentos sobre el tema de, temas de tratados internacionales. Entonces todo eso, toda esa información obviamente no puede ser eliminada, ¿no? Y de acuerdo a su uso y finalidad que contienen los documentos archivísticos, comprenden la etapa activa, semiactiva o inactiva del documento, ¿no? La activa, en este caso histórica, cuando ya su proceso de consulta, de acceso ya es muy escasa y pues pasa a esta etapa de activa. Activa y semiactiva son las etapas en donde está siempre en constante consulta, acceso a la información. Ahora, la situación, el acceso a la ley de acceso a información pública y la documentación digital, la generación de documentos electrónicos, ahora ya es bastante avanzada, en un 90, 20%, ¿no? Ya pues esta información siempre está en una etapa, digamos, se puede decir activa, ¿no? Constante consulta, incluso ya existe, ¿no?, a través de la PCM, ¿no? Existe ya política de gobierno digital, ¿no? Ya aquí actúan, ¿no?, ya no solamente profesionales de archivística, ¿no? Ya una reunión, un conglomerado de profesionales, por el lado
de la gestión documental, por el lado eh, legal, por el lado informático, ¿no? Porque ya el alcance, ¿no? del uso de las herramientas informáticas para la buena gestión documental va mucho más allá de tener pues el documento en papel como anteriormente se manejaba. Conoc- Tener claro el concepto de archivo nos lleva a preguntarnos qué es un documento de archivo o documento archivístico. Hay que diferenciar que eh, todo documento no es documento de archivo, necesariamente. El periódico es un documento, pero no es un documento de archivo. Por eso digamos que la archivística se diferencia eh, digamos, de lo que viene a ser la bibliotecología, ¿no? El documento archivístico es un documento producido en el ejercicio de una función, procedimiento, actividad, tarea o acción, mencionada por una persona natural, institución pública o privada. Contiene información de cualquier fecha, forma, soporte físico y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Esto, como le mencioné, entiende también como documento de archivo, ¿no? Entonces, eh, el documento archivístico es el fiel reflejo de algún ejercicio o un uso de nuestra facultad como ciudadano y hablando de manera institucional o persona jurídica, de la institución que genera su información o para hacer algún trámite o interacción con otra entidad pública, ¿no? Ahora ya existe lo que es el sistema de gestión documental, ¿no? Incluso ya hay una normativa que obliga la interoperabilidad de los sistemas de gestión documental del, del- de, ma- de los ministerios, ¿no? De todos los ministerios eh, que conforman el Estado peruano. Y bueno, esto se implementó más o menos en el 2019-20, ¿no? Se fue aplazando la norma, la pandemia también fue aplazando, pero ya existe, digamos, una fecha límite, el 2024. Esperemos que no se siga aplazando, ¿no? Obviamente esto depende mucho ya de temas políticos, ¿no? Pero ya muchas entidades públicas están ya interactuando en su sistema de gestión documental. Todavía falta, sí, todavía falta, ¿no? Pero ya es un avance tener, pues, incluso una política de gestión documental a través de la PCM, el tema de gobierno digital, también ayuda en que se, digamos, afiancen y se pueda lograr el objetivo de tener, pues, a través por lo menos de todas las instituciones públicas, la interoperabilidad del sistema de gestión documental. Eso ayudaría mucho, obviamente, a todos nosotros como ciudadanos, como administrados, a que cualquier trámite de repente que yo genere, una entidad pueda, entre entidad a entidad, usar información, pues no exista eh, el retraso y todas estas quejas que siempre tenemos, ¿no? De algún trámite que hagamos en entidad pública. Adicional al documento archivístico, ¿no? Tenemos que hablar de lo que es el documento electrónico. Mencioné hace un momento que vamos a hacer la diferencia entre lo que es documento electrónico y documento digital, ¿no? El documento electrónico es una unidad básica estructurada de información, susceptible de ser clasificada, transmitida, procesada o conservada, utilizando medios electrónicos, sistemas de información o similares. Contiene información de cualquier naturaleza,
es registrado en un soporte electrónico o digital, de formato abierto y de aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y conservación en el largo plazo. Asimismo, tiene asociados datos que permiten su individualización, identificación, gestión y puesta al servicio del ciudadano. Entiéndase también como documento archivístico electrónico. El ejemplo más clásico de un documento electrónico pues son los correos electrónicos. Bueno, su nombre mismo lo indica, es generado a nivel electrónico y por ende se clasifica, se transmite, se procesa y se conserva en este mismo medio electrónico, ¿no? Utilizando cualquier sistema de información, hay backup para administrar correos electrónicos, ¿no? Para que no se pierda tu información en el tiempo. Todo ello eh, está involucrado en el tratamiento de un documento electrónico, ¿no? Y a continuación vamos a ver lo que es el concepto de documento archivístico digital, ¿no? El documento archivístico digital es este documento electrónico que contiene información en soporte o medio digital y es conservado de manera segura como evidencia y archivo de información, respetando su integridad documental. Es producido por una persona natural, jurídica o entidad pública en el ejercicio de sus actividades, procesos, funciones y o competencias. Dicho de otra manera, el documento archivístico digital es este documento electrónico, ¿no? Que se puede eh, soportar en un medio digital y, y, pues puede hacer de esta manera evidencia de una gestión o eh, derecho del ciudadano, ¿no? Del trámite que está realizando. Bueno, hasta este punto sí me gustaría de repente si aquí los participantes tuvieran alguna consulta, que sí, no he podido visualizar si es que alguien tiene alguna consulta, comentario, experiencia, cualquier intervención es válida. No hay pregunta mala, como se dice. Bueno, vamos a continuar entonces. El segundo procedimiento archivístico viene a ser la organización de documentos archivísticos. Como su nombre le indica, este procedimiento tiene por finalidad o como objetivo disponer de un documento técnico normativo que permita el desarrollo de actividades para la organización de documentos archivísticos en las entidades públicas. Esta directiva ¿no? Esta directiva relacionada a la organización de documentos nos permite tener la herramienta técnica para poder organizar nuestros documentos de archivo siguiendo las normas archivísticas, ¿no? Las normas peruanas. En esta directiva, así como en la primera sobre la administración de archivos, también existen conceptos de documentos de archivo, ¿no? Y lo que se ha tratado es que siempre exista tipo un glosario de términos para la familiarización de estos con el personal que elabora pues, el archivo. Entonces, no vamos obviamente a repetir un poco porque eh, hay que también tener claro que estos documentos directivas son desarrollados por los profesionales que elaboran en entidades, ¿no? Y si bien es cierto, respetan, digamos, de manera general la teoría,
siempre hay una adaptabilidad que realizan a través del tiempo. Una norma relacionada a la administración es de 2020 y la otra es de 2023, siempre hay un pequeño, ligero cambio en cuanto a algún término. Para evitar confusión, cualquier concepto que yo pueda derivar o extraer de alguna norma es válido. Una no invalida la otra. Yo a través de la ahorita Cindy, la moderadora, voy a hacerles llegar las normativas que también lo pueden acceder a través del enlace, pero les voy a facilitar y ahí puedan ustedes corroborar la información que menciono, ¿no? La directiva de organización de documentos, la directiva de organización de documentos hablan de dos principios archivísticos, ¿no? Hace un momento han podido observar que se habló del principio de procedencia y principio de orden original. Estos dos principios son los principios básicos archivísticos para la aplicación de organización documental, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué nos habla el principio de procedencia? Este principio señala que cada documento debe estar en su fondo de procedencia y no debe mezclarse con otro. ¿Cuál es un ejemplo clásico de este principio? Eh, en los ministerios, ¿no? A través del tiempo, en los gobiernos, hay ha habido gobiernos en los que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, ¿no? En los 70 años atrás, décadas atrás, existía este Ministerio de Hacienda. Luego llegó otro gobierno y creó otro ministerio que absorbió, ¿no? Entre comillas, las funciones de este ministerio y generó nuevas funciones. Entonces, todo el fondo documental de este ministerio pasa a responsabilidad y custodia del nuevo ministerio, pero no se mezcla, no se puede mezclar ni en forma, ni de manera física, ni a través de- de procesos fuera del tema de la normativa archivística, ¿no? Entonces, por este principio es que se realiza esa transferencia de mando, esa transferencia de información y se respeta este principio archivista. El otro principio que también nos indica la norma es el principio de orden original. ¿Qué nos dice este principio? Nos indica que los fondos deben tener presente la organización, clasificación ¿no? y ordenación correspondiente a las estructuras administrativas internas del organismo que los ha creado o las actividades desarrolladas por las personas o entidades. Dicho de otra forma, este principio nos indica que si una organización ha tenido un proceso, organización, hablando como entidad, perdón, una entidad ha tenido, un organismo ha tenido una estructura al momento de organizar su documentación, clasificar, ordenar, codificar, no puede ser modificada porque es, este organismo ha sido absorbido por otra institución, ¿no? Entonces, dicho esto, aquí es que se respetan estos principios. No puedo mezclar los fondos y no puedo pretender cambiar la estructura de organización de un fondo documental porque ha sido absorbido por otro nuevo ministerio. Es un ejemplo clásico. También se da a nivel de niveles de archivos, ¿no? En los niveles de archivos, por ejemplo,
sigo con el ejemplo en las entidades públicas, se ve mucho esto, ¿no? Eh, los, sabemos nosotros que los gobiernos de turno siempre, digamos, llegan con gente de confianza, con los altos mandos, y los altos mandos realizan algunos cambios también en algunos puestos claves, ¿no? Entonces, esto motiva que, obviamente, la forma de trabajo, eh, el método, la metodología, mejor dicho, de trabajo del área pueda ser modificada. Obviamente existe un manual de procedimientos, existe un ROF, ¿no? Un reglamento de funciones, existe proceso, un documento que me dice cómo debo yo realizar mi trabajo. Pero también es cierto que el documento de archivo se adapta a cada organización. ¿No? Un documento de archivo, por más que sea documento de archivo, no es el mismo del Ministerio de Transportes, como se trata en la OMP, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene otra, se crea por otro motivo, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Transportes, las licencias. Las licencias y las actas electorales tienen distinto tratamiento. Por ende, cuando van cambiando digamos, de ente de gobierno, las los gobiernos de turno hacen el cambio respectivo, pues hay esta modificación en la metodología de trabajo. Y pues de repente en un periodo ya existe una estructura de redacción de documentos y si hay un cambio posterior a, a, a esta, a esta estructura, pues se respeta sin inicial. En el archivo central, luego de las transferencias de los archivos de gestión, no, el personal no tiene ninguna potestad de cambiar la renta. Y como te hizo llegar, de esa misma manera es que se custodia. Se pide la foliación al equipo de archivo de gestión, se hace su inventario de transferencia, se resecciona, se hace el control de calidad y pues pasa al repositorio de archivos central. Entonces, aquí es donde el personal del archivo central es que respeta o aplica el respeto al principio de orden original. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los principios, es importante identificar los, el fondo documental, la sección documental y la serie documental, ¿no? La estructura a nivel de la organización de los documentos. El fondo viene a ser todos los documentos producidos, emitidos y recibidos en la entidad pública. Dicho de otra forma, el fondo es el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Hablando de ministerios, el Ministerio de Vivienda y así sucesivamente. Está compuesta por todas las unidades de organización, que hacen los productores de documentos, en el ejercicio de sus funciones, perdón, o en el desarrollo de sus actividades, estructurados de acuerdo a criterios orgánicos, funcionales o mixtos. Es lo que le mencionaba hace un momento, en respeto estricto de sus procedimientos, ¿no? Que tiene cada organización, a nivel estructural orgánico o a nivel funcional, ¿no? Los organigramas pueden ser funcionales, orgánicos, mixtos. De acuerdo a esa estructura organizativa, es que se genera el fondo. La sección es el conjunto de documentos que corresponden a la división de un fondo documental. Para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad de organización o división funcional de la entidad pública, sin mencionar el nivel jerárquico. Si hablamos de los
por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio y Turismo Exterior, está, digamos, estructurado por direcciones, ¿no? Dirección de estructura, innovación estratégica, me equivoco. Entonces, cada dirección dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Comercio y Turismo viene a ser una sección, órgano, diga aquí, ya la organización, misión, de acuerdo a la estructura, digamos, que, que presenta, ¿no? Sea orgánico, funcional o mixto. Y por último tenemos el concepto de la serie documental. En archivos hablamos siempre de lo que es la serie documental. Serie. Sí es común hablar del tipo de documento, hablar de la unidad documental, son términos bastante comunes en el día a día, el ejercicio de la profesión, ¿no? Del archivero. Aquí en Perú se conoce al profesional que trabaja en archivo, un archivero, ¿no? En otro país, en Colombia, archivista, en España igual, entonces cada tiene diferente sección, pero las funciones que cumple son muy similares. La serie documental es el conjunto de documentos que posee características comunes, producido por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulado por una norma jurídica y o procedimiento, y que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad, ¿no? El ejemplo más clásico de una serie documental es la serie de correspondencia, que agrupa todas las comunicaciones, ahora se llama también conocido como comunicaciones, todas las comunicaciones que ingresan y, y salen, ¿no? De una entidad, de un área, ¿no? De cada área que forma parte de una función, de una organización, ¿no? Obviamente tiene una característica principal que las series se van formando de acuerdo a las actividades, ¿no? Porque reflejan una actividad o una función del área, ¿no? Eh, una diferencia entre una serie y un tipo es que la serie está formada por tipos de documentos, ¿no? Carta, oficio, un memorando, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia principal. Ahora, también es cierto que hay instituciones que, de acuerdo también obviamente a su realidad y a la estructura de la organización, pues hacen esa separación. Pero la norma, todo esto nos indica que eh, se debe tratar como serie documental, ¿no? El tercer procedimiento archivístico que nos indica el Sistema Nacional de Archivos a través del Archivo General de la Nación, ¿no? Es la valoración documental. En la valoración documental tratamos el valor, dicho, ¿no? Redundando un poco en el término, el valor que se le da al documento del archivo dentro del ciclo de vida del documento, ¿no? Este procedimiento es algo que se realiza, como se dice, es un procedimiento vivo, es algo que se realiza en todo el ciclo vital del documento. No necesariamente se aplica en un nivel de archivo, ¿no? Hay que tener claro ello. ¿Por qué razón? Porque
Desde que el documento se genera y pasa a administración de un archivo de gestión o oficina, tiene un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento, hay un periodo eh, que se le da, el valor que se le da, el valor documental, al documento generado, para que si cumple su función, pues valor temporal o valor permanente, ¿no? Entonces, desde el archivo de gestión voy aplicando estos términos de evaluación temporal y permanente. Luego ya obviamente va a lo que es la administración o custodia de archivo central, y ahí es donde es que esta directiva, ¿no? Tiene como objetivo que se cree una norma que oriente y regule la valoración documental para la elaboración del programa de control de documentos archivísticos, ¿no? El programa de control de documentos esencialmente está conformado por dos instrumentos, digamos, de gestión, ¿no? Por un lado, la ficha técnica de documentos, y por el otro lado, el tema del comité de valor de documentos, ¿no? Que es el que le da, como dice su nombre, evalúa qué documento puede ser eliminado, puede ser, digamos, pasar a una custodia permanente. Entonces, este programa de control de documentos nos permite evaluar, ¿no? Por un lado, a través de esta ficha técnica, con un instrumento de gestión, para que el comité, valor de documentos, eh, en, en donde participan un representante de la alta gerencia, un representante legal, un representante del área involucrada, ¿no? Que se va a hacer la evaluación del documento, y el representante del archivo central, ¿no? Recuerden que el archivo central es eh, el área, el ente rector dentro de la institución, el sistema institucional de archivos. Entonces, tiene un papel muy importante en la conformación de este comité. Su opinión es mayormente técnica, su participación es técnica, pero no deja de ser importante, como menciono, porque es el área, el área que te va a dar pautas técnicas para poder trabajar tu programa de control de documentos, ¿no? Aquí es lo que mencionaba hace un momento sobre los valores que se le da. Valor permanente y valor temporal. ¿Qué viene a ser el valor permanente? Corresponde al valor que tiene la serie documental de acuerdo al marco legal vigente. Aquí es muy importante, como les mencionaba, tener claro el concepto de la serie documental, ¿no? Porque el tratamiento que se le da al documento es por serie, no por tipo de documento. Entonces, obviamente esto va enmarcado menciona, cumplimiento del marco legal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, comprobantes de pago, yo puedo tener la serie documental, puedo tener factura, puedo tener una nota de crédito, una nota de débito, son documentos contables, ¿no? Documentos contables por norma eh, digan que tienen un periodo de 10 años como mínimo de conservación y un año perentorio, 11 años. Entonces la norma contable nos indica ello, y el Archivo General de la Nación se adhiere a ese marco legal, ¿no? O sea, no es que impone que documento administrativo 5 años, otros documentos administrativos pueden ser custodiados por 5 años y pueden ser procedidos ¿no? Trabajados para que puedan ser eliminados, pero en este caso particular de los comprobantes de pago, el ejemplo, hay unas normas contables tributarias de por medio que cumplir. La importancia ¿por qué? Porque es importante
Una investigación es un derecho de acceso al ciudadano, es una rendición de cuenta sin prescripción, que acabo de mencionar, y tiene utilidad para las investigaciones periodísticas, no periodísticas, o incluso para nosotros mismos, ¿no? Científicas, sociales, culturales, la historia o memoria colectiva de la sociedad, que no puede eliminarse. El ejemplo más clásico, no sé, han compartido, han tenido la oportunidad de ver las noticias. Hace unas semanas salió todos los noticieros la información que el Archivo General de la Nación estaba siendo desalojado del local que tiene aquí en Lima, ¿no? Entiendo que hay muchos participantes de provincia, pero aquí en Lima, el Archivo General de la Nación tiene su sede central, centro de la ciudad, y estaba siendo desalojado, ¿no? Por el Poder Judicial, porque sí es cierto, está ocupando un lugar físico del Poder Judicial, el Archivo General de la Nación ya hace muchos años, desde hace muchos años ya es un organismo adscrito al Ministerio de Cultura, entonces ya ahí cambió un poco la figura y ahí entra un poco el tema a tallar de tema político, ¿no? Porque en anteriores oportunidades, o mejor dicho, anteriormente el General de la Nación pertenecía o estaba adscrito al Ministerio de Justicia. No tenía sentido, sí, es cierto, ¿no? Porque si tú revisas la historia un poco de los archivos General de la Nación de otros países, Colombia, Venezuela, Chile, todos están adscritos al Ministerio de Cultura. Y Perú era el único, en la región por lo menos, que no pasaba ello, ¿no? Y hasta hace poco, hablamos de una década de repente, menos. Entonces, obviamente era un tema político, era un tema bastante difícil, ¿no? Quien les habla ha estudiado en la Escuela Nacional de Archiveros y conoce mucho de esta historia, ¿no? Porque la escuela es un órgano, o viene a ser formar un área del Archivo General de la Nación, así creció, así nació, ya con el tiempo ya forma parte del sistema educativo y todo eso, ¿no? Del Ministerio de Educación. Pero anteriormente no era ello, era un centro de capacitación y así fue creciendo, creciendo y se fue forjando. Obviamente muchas más personas estábamos en este mundo de la archivística, la gestión documental y todo ello, entonces conocemos un poco de esta historia, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Entonces, el Archivo General de la Nación ha sido o estaba siendo desalojado y pues corría el riesgo de que todo el acervo documental que custodiaba, que es la memoria, eh, la historia del país, a nivel social, político, cultural, científico, corría el riesgo de perderse, pues, ¿no? Obviamente, porque sabemos también que hay mafias relacionadas a la pérdida de documentos, a- pues eh, existía ese riesgo, ¿no? Ya han habido casos muy connotados de pérdida de documentos masivas, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, y lamentablemente a través del tiempo se ha quedado ahí, como un caso, y no ha habido ninguna sanción, no ha habido ningún responsable en ese aspecto. Y bueno, pues lamentablemente perdemos esa historia, ¿no? Con respecto al valor temporal, como propio nombre lo dice, siempre tratando al documento eh, bajo la estructura de una serie documental, corresponde al valor que se le da una vez que los documentos, ¿no? que ya cumplieron o hayan formado parte de un trámite administrativo, fiscal o contable, ¿no? Eh, Cuando el documento ya cumplió su fin por el cual fue creado, pues pasa a una etapa semiactiva y luego viene una etapa, ¿no? Semiactiva, y por ende tiene un tratamiento distinto a un documento histórico, ¿no? Pasa a evaluación para que pueda ser eliminado. Actualmente la norma de eliminación permite a todas las entidades disponer de este
de, de estos documentos que ya cumplieron hace, ya cumplieron su trámite, su ejercicio. Anteriormente era el Archivo de Generación que custodiaba o que en todo caso tomaba posesión de esta información, de estos documentos, y obviamente había un tratamiento, ¿no? De depuración y todo eso. Ahora las entidades públicas pueden acceder o asumen esta responsabilidad y pues sabemos que hay un tema de reciclaje y todo eso y también forma parte como un recurso de la institución, ¿no? Por lo menos en Lima se está aplicando ello, ¿no? En provincia, que he tenido oportunidad de participar en procesos de eliminación de documentos, aún el archivo general, del gobierno regional, ¿no? Que, como le mencionaba al inicio, es el que es el responsable, la cara eh, técnica del Archivo General de la Nación, asume esta responsabilidad, se lleva los documentos y obviamente generan un ingreso por la venta de este documento, obviamente depurado primeramente, ¿no? Para evitar cualquier filtración de información. Entonces, pero ya poco a poco también se está aplicando procesos de valoración documental en las entidades del Estado de provincia. Esto, obviamente, si hablamos 5 o hasta 10 años atrás, era impensado, ¿no? Que alguna entidad pública hiciera un trabajo de valoración de documentos. Lo que pasaba normalmente es que el archivo está en cualquier, como un depósito, ocurre tema, un fenómeno natural y pues se perdió la información. Natural, lluvia, ¿no? O hasta incluso incendios, ¿no? En experiencia que he trabajado en el norte del Perú, en Talara, eh, específicamente Petroperú, pues eh, en los años 90 sufrió un incendio de gran escala y se perdió información, obviamente, muy importante, ¿no? Entonces, a través de la historia, las entidades públicas, cada momento de nuestra historia ha sufrido este tipo de situaciones, de pérdida de información, de la historia, de la memoria, de la entidad. No solamente de Petroperú es una empresa del Estado, digamos, es un caballito, ¿no? De Troya para cada gobierno. Ya sabemos, está el tema de la refinería, la refinería y obviamente hay sus adeptos y sus detractores de este proyecto, pero eso no significa que exista información relevante que forma parte de la historia y que no puede perderse. Ahora ya está en todo el tema digital, la información se está tratando, digitalizando, ya para que esto no suceda nuevamente, obviamente, ¿no? Y evitar esta pérdida de la historia. Justo un poco lo que le mencionaba, la relación del tema de la experiencia en Petroperú, ¿no? También en el año 2023 el Archivo General de la Nación, ¿no? En virtud de todo el boom de tratamiento de los documentos digitales, ¿no? Y también porque ya existía pues una política de gobierno digital a través de la PCM, pues sacó, ¿no? Sacó unos lineamientos para esta valoración. Con, digamos, ¿por qué la diferencia entre directiva y lineamientos? Pasa que hablando de documentos de gestión, siempre una política tiene es uno de los documentos de gestión, digamos, primarios. Entonces de ahí ya viene un procedimiento, una directiva, un manual. Entonces, existiendo ya una política de gobierno digital, pues no correspondería realizar una directiva. Entonces, nada, ¿no? ¿Para qué? Si una política, que tengo unos lineamientos para que tú te puedas guiar
cómo puedas hacer la correcta valoración de los documentos archivísticos digitales, ¿no? En las entidades públicas. Esto es lo que brinda este lineamiento como objetivo. Y aquí, para no hacer esto de repente muy teórico, voy a proyectar unos videos, tres videos, ya de cortos, de 3, 4 minutos, sobre los temas que hemos venido conversando, ¿no? Tenía la idea de proyectarlos en cada tema, pero de repente como para refrescar un poco lo que hemos venido conversando, los voy a proyectar y sí me gustaría que por lo menos algún participante tiene alguna pregunta o consulta o comentario o pueda compartir su experiencia, ¿no? Con nosotros al- sobre su participación en algún proceso, ¿no? En algún nivel de archivo y si ha aplicado algún procedimiento archivístico, ¿no? Hola amigos, Me dicen que no se escucha el video, ¿no? No tiene audio. Acabo de
Mientras soluciono el tema del audio, voy a seguir compartiendo la PPT, ¿ok? Vamos a hacer esto. Julián, este es un nuevo video para Archilix y hoy vamos a traer un tema que siempre es muy importante tenerlo en el esquema de los archivistas o de los gestores documentales y es el Consulta, ¿se escucha el audio? Gracias, gracias, gracias. Ya está. Ya, continuamos, ¿sí? Por favor, gracias. concepto de ciclo vital de los documentos. El ciclo vital de los documentos, pues para entenderlo un poquito, es el concepto de archivo total, ¿cierto? Entonces, de entender que el archivo tiene tres etapas fundamentales, que es el archivo de gestión, el archivo central y un archivo histórico. Entonces vamos a plantear de que el archivo de gestión comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las áreas productoras u otras que solicitan la información. Eh, Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta a una solución muy pronta o sobre un trámite que está pendiente. Entonces, digamos lo que para que entendamos un poquito qué es el archivo de gestión, pues básicamente el archivo de gestión son todas las áreas de la compañía, el área de tesorería, el área de producción, el área de servicio al cliente, el área jurídica, el área de ventas, el área comercial o todas las áreas que ustedes tengan en su organización. Esos archivos que se acumulan en el archivo de gestión son la primera fase de un archivo dentro de una compañía. Entonces, es la primera materia prima que vamos a tener, es el archivo de gestión. Cuando estos archivos pues, pierden su nivel de consulta y son menos importantes para los productores, son transferidos en algo que llamamos la transferencia primaria al archivo central. Entonces el archivo central es nada más y nada menos que agrupar los documentos transferidos por las distintas dependencias o áreas del archivo de gestión y cuya consulta es mucho más bajo, su nivel de consulta es muy bajo y que pues simplemente es utilizada ocasionalmente por empleados de una institución o una organización y por algún público en general externo. Entonces ese es el concepto de archivo central. Digamos lo que pues, hay muchas organizaciones lo que hacen es tercerizar, en el caso de las entidades privadas, tercerizan esa parte del archivo central y lo envían a un outsourcing o por fuera de las instalaciones de la organización. Por último, tenemos, después de la transferencia secundaria, hacemos el traspaso a los documentos del archivo central al archivo histórico. Entonces, esto se llama transferencia secundaria y en el archivo histórico pues van a quedar todos aquellos documentos que son transferidos al archivo central y que se tienen para conservación permanente. En algunas instituciones como las privadas o que tienen un carácter científico, pues muchos de estos documentos permanecerán acá en el archivo histórico. Para una compañía normal, pues acá podemos encontrar alguna serie de documentales como documentos de constitución de la compañía, documentos o fórmulas científicas o depende pues la naturaleza de nuestra organización, acá pueden recibir archivos históricos. Pero digámoslo que pues hasta ahí todo bien, pero cuando ustedes, señores estudiantes o personal que tienen que comenzar a organizar un archivo, pues van a llegar a una organización, su archivo de gestión va a ser algo así más o menos como esto. Ustedes tienen la valiosa labor de comenzar a trabajar sobre esos archivos, los cuales pues están de todas maneras muy desorganizados, aunque ellos, pues las áreas organizan sus documentos trayendo un orden de procedencia o de orden original, ¿cierto? Y un archivo central más o menos lo podemos encontrar así, que ese sería el ideal que ustedes, pues que están empezando con ese tema de la gestión documental,
puedan comenzar a tener un archivo central de este modelo donde los niveles de consulta pues ya son mínimos y el trabajo acá pues es de consulta o de expurgo o eliminación posterior. Y tenemos un archivo histórico pues que va a quedar más o menos como ese que ven acá o algo así por lo menos. Un archivo histórico donde ya pues se consulta es más para la, como su nombre lo dice, para la historia o para un tema que trascienda mucho el contenido de la información. Amigos, nos vemos en otro video. Este es un nuevo video para la Chilix. Ya. El primer video, como han podido visualizar, nos ha hablado un poco sobre el ciclo vital del documento, ¿no? Lo que le mencionaba, estos tres procesos que hemos conversado de manera inicial, y son procesos que se trabajan en todo el ciclo vital del documento, ¿no? Entonces, he tratado digamos, un poco sintetizar la información a través de los videos, las imágenes que han podido visualizar, el nivel de archivo tradicional, el archivo de oficina, el archivo central, ¿no? El archivo histórico. En este segundo video vamos a visualizar un poco lo que es la evaluación documental, ¿no? No solamente a nivel la visión pública, sino incluso ya un poco más allá, ¿no? El privado, ¿no? Sabemos que en el ámbito privado eh, lo que se busca mucho es el tema de manejo, el buen manejo, porque hay dinero de por medio involucrado, ¿no? De empresas, entonces siempre hay mucho control en ese aspecto para que cada dinero invertido, pues, pueda tener un final concreto y, y que los procesos se respeten y a la par, pues, los documentos que se generen producto de estos procesos, pues, reflejen el fiel cumplimiento de sus normas internas. Archivos y valoración documental. Introducción. Bienvenido a este componente formativo donde se presenta una síntesis dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para afianzar los conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías y su aplicación en la gestión documental, la influencia de sus avances en el área de archivos, las ventajas y desventajas que representa y otros temas relacionados con el escenario digital, coordinados con tipos de soporte, principios, técnicas de preservación y conservación. Al mismo tiempo se relacionan la normativa y los lineamientos en este aspecto y se destaca la importancia de la seguridad y salud en el trabajo para quienes desempeñan esta función dentro de las organizaciones. Es trascendental al iniciar la temática tener presente el concepto de tecnología, sus principales criterios y estrategias para las buenas prácticas, como las que se exhiben cuando se concreta un impacto positivo ambiental y cuando se enfatiza en la reducción del uso de papel y al mismo tiempo se incrementan las posibilidades de relaciones económicas a nivel nacional e internacional. Según el diccionario de la Real Academia Española, la tecnología se define de la siguiente manera: conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
Se define entonces como tecnología a las técnicas, métodos, herramientas y procesos que son utilizados en la creación y producción de servicios para cumplir con el objetivo de satisfacer necesidades. En este componente también se plantea y se profundiza en el tema de la contribución de grandes beneficios a la sociedad, pues el objetivo principal es el de producir herramientas que sean útiles para ayudar al ser humano. Y al mismo tiempo, ahorrar en dos elementos importantes como son el tiempo y el esfuerzo en los trabajos que se desempeñan, facilitando a las organizaciones ser más eficaces y rápidas en el uso de la información, automatizando procesos de fusión, sirviendo como soporte de conservación de los documentos y ofreciendo un mejor desempeño laboral y profesional. Dentro de este orden de ideas, se puede decir que la incorporación de las TIC ha representado un reto para las organizaciones, aunque algunas presenten desventaja al no estar preparadas para los cambios surgidos. Al mismo tiempo, representan una oportunidad de avance, posibilitando un sinfín de opciones que exigen no solo proporcionar acceso a herramientas tecnológicas, sino también educar para una utilización adecuada de la tecnología para ser competentes en el mundo digital, con acceso a la información de manera globalizada y con una buena comunicación mediante diferentes canales electrónicos con los clientes y usuarios. Evidentemente, la información digital requiere una alfabetización relacionada en la que se incorporen metodologías y estrategias que puedan variar de una entidad a otra, debido a que la variedad de fuentes es amplia. A modo de ejemplo, existen sitios web, diarios, blogs, redes sociales, entre otros. Cabe resaltar que al incursionar, estudiar y desarrollar este componente, los nuevos conceptos le ayudarán a reforzar sus conocimientos previos y a contribuir con el aprendizaje y posteriormente con el desempeño profesional altamente calificado. Éxitos en su recorrido. De acuerdo. Vamos a seguir un poquito en el tiempo con los últimos procedimientos que vamos a conversar. Esto va a ser un poco más corto, ¿no? De acuerdo. Bueno, el penúltimo procedimiento es el de la conservación de documentos archivísticos. Una vez que nosotros hemos pasado por el proceso de valoración, ¿no? El cual indico yo qué documentos pasan a valor permanente, qué documentos pasan a valor o tienen valor temporal, ¿no? Obviamente, a los que pasan por valor permanente, eh, en muchos casos pasan por un proceso de conservación de documentos, ¿no? Ahora, existen muchas técnicas de conservación de documentos, mayormente esto se aplica en los archivos históricos, pero esto no está ajeno a actualmente ya a que las entidades también, distinto nivel de archivo, van aplicando algunas, digamos, técnicas para esto, para conservar los documentos, ¿no? Eh, Hay un ejemplo una entidad que yo siempre utilizo como ejemplo de una norma para la conservación de documentos. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya tiene como política de foliación, o sea, perdón, eh, tiene una directiva en lo que es la foliación de documentos, eh, se realiza con lápiz, ¿no? Sabemos que la tinta de los lapiceros es un agente externo muy contaminante para el documento. Entonces, a través del tiempo, reitero,
el Ministerio de Relaciones Exteriores custodia mucha información histórica, entonces, pues obviamente muchos de esos documentos, al ser históricos, necesitan o pasan, deben pasar por este proceso, y pues ya desde su creación y custodia en los archivos de gestión, ya pasan por este proceso, ¿no? De foliar con lápiz. Entonces ya es algo ya dispuesto por la institución y que se pone en práctica en todos los niveles de archivo, ¿no? Gestión, periférico, central y, y el histórico, ¿no? El archivo. Este procedimiento dispone de un documento técnico normativo que orienta, en forma general, la conservación de documentos archivísticos de la entidad pública. Nada, no trato de ahondar mucho, como les digo, en este procedimiento porque mayormente se aplica, como les mencionaba, en archivos históricos, pero sí voy a hacer alcance de la normativa, en donde, como toda directiva, tiene un glosario de documentos, de términos sobre documento archivístico, qué es conservación, todo ello. No, no he ahondado mucho en este punto, en esta directiva, porque, como les digo, reitera mucho el tema de los glosarios y se aplica mucho en los que es el tema de, la, de los archivos históricos, ¿no? Pero igual sí voy a compartir un videito para que puedan un poco, digamos, de manera práctica visualizar cómo se realiza este proceso, ¿no? Y el último procedimiento, el último procedimiento, el de servicios archivísticos, ¿no? Esta directiva tiene como objetivo disponer de un documento técnico normativo que oriente en forma general el servicio de información y publicidad de los documentos archivísticos que se custodian en la entidad pública, ¿no? Aquí es donde les mencionaba lo que ya muchas instituciones públicas, si no es el total de ellas, la gran parte, ya tienen su oficina de atención, ¿no? Al ciudadano, fuera del área de trámite, conocida como trámite documentario, ¿no? Ya este concepto de trámite documentario se ha ampliado, ¿no? Y ya en esta segunda sesión vamos un poco a ampliar más este concepto de trámite documentario, la norma que actualmente rige a a esta parte, digamos, de la gestión documental, ¿no? Que viene a ser la cara de la institución para el ciudadano, ¿no? Es el área de oficina de atención al usuario, al ciudadano, o llámese comúnmente oficina de trámite documentario, ¿no? Entonces, también dispone algunas normas para la atención, para el acceso a la información, como les mencionaba ya, en base a la ley de acceso a la información, hay unas directrices que cumplir respecto a ello, y por ende, pues, la institución pública está llamada a hacer cumplimiento de este objetivo. ¿De acuerdo? No voy a andar, como les menciono, en en este punto, porque vamos a tratar esto en la segunda, vamos a desglosar este procedimiento cuando nos referimos o vamos a referirnos a lo que es el trámite documentario, la segunda sesión. Lo que sí voy a pasar es unos videos, como les mencioné, de este proceso de conservación, y con eso estaríamos, perdón, disculpen, no había visualizado, teníamos una consulta de Diana. Buenas noches, una consulta. Estas normas y procedimientos archivísticos también pueden ser aplicadas en entidades privadas. Perfecto. Sí, miren, el Sistema Nacional de Archivos, como lo presenté en las primeras diapositivas, uno de los componentes es los archivos privados, ¿de acuerdo? Eh, Hay una particularidad con los
en el ámbito de las entidades privadas. ¿Por qué? Porque aparte de ceñirse a la normativa archivística, digamos, del Perú, peruana, también se ciñen a normativas generales, ¿no? Que son de auditorías, contables, tributarias, no, no solamente en términos archivísticos. Ahora, ahora el concepto de procedimiento archivístico no se conoce de esa manera en la entidad privada, sino como término cliché, la gestión documental, ¿no? E incluso ya en algunas industrias se conoce, ya se habla del profesional que ve la gestión documental como un document control, ¿no? O controller. Este profesional es el encargado de la gestión de los documentos eh, desde su creación hasta su disposición final. Ahora hay una particularidad, las empresas privadas, a diferencia de las públicas, el 90-80% es documento digital, electrónico, y un 10-20% físico. La empresa del Estado es al revés, ¿no? Entonces, ¿se pueden aplicar en conclusión? Sí, se pueden aplicar porque por ejemplo, ¿no? Aplicamos los principios de archivística, el principio de procedencia, el principio de orden original. O sea, yo no puedo mezclar los fondos. Por ejemplo, si una empresa, yo he trabajado en una empresa privada que en un momento tuvo un nombre, por ejemplo, Grañín Montero, y actualmente tiene ya otro nombre, una energía. Entonces, el fondo documental de Grañín Montero, yo no lo puedo mezclar con una energía. A pesar que una energía pasó o absorbió la, eh, el fondo documental de Grañín Montero. Ahí estoy aplicando el principio archivista y así sucesivamente, ¿no? O sea, tomo como matriz general los principios archivísticos, los procedimientos archivísticos y los complemento con las normas, por ejemplo, las ISO, ¿no? Hay ISO de gestión documental, hay ISO de descripción de documentos, ya, ya es digamos, un valor agregado que como profesional de la gestión documental le puedo dar yo a la institución, ¿no? Si yo tengo un procedimiento para la sección de documentos, puedo proponer este procedimiento, mejorar este procedimiento basándome en la ISO 3001, 9001, no, 3001, 3101, me equivoco, sobre gestión documental, por ejemplo. Entonces, ahí está, es bien, es cierto, como menciona Raúl, se puede aplicar como buenas prácticas, exactamente. Muchas empresas ya tienen esta política de buenas prácticas, entonces es aplicable y obviamente siempre en respeto de los principios y las normas que rigen la gestión documental, ¿no? Estas normas ISO, como bien sabemos, son normas, son documentos que son voluntarios, ¿no? Son voluntarios, pero que demuestran eh, una cierta gestión o buena gestión y por ende buena práctica eh, a nivel documental en las organizaciones. Muchas gracias, Diana, Raúl, por tu participación. Bueno, entonces para culminar, como les mencionaba, voy a compartir este último video sobre la conservación y si tienen alguna consulta, ahí tenemos unos minutos porque en los últimos 10 minutos va a entrar nuevamente la señorita moderadora para conversar un poco sobre la certificación y todo lo que tenga que ver con, ¿de acuerdo?